Bienvenidos al Museo Virtual, en donde el tema que abordaremos será una mirada en la antigüedad a través del arte, en la cultura egipcia. En este museo observarás obras de arte que su fecha de creación fue durante la civilización del Antiguo Egipto. Sin más que agregar, comenzaremos nuestro recorrido con un video. Civilización que todavía esconde muchos misterios, los egipcios nos han dejado un legado enriquecedor y sorprendente. Gracias a su arquitectura y sus elaboradas tumbas, con modificaciones y objetos, podemos entender gran parte de su cultura. 10 curiosidades sobre el Antiguo Egipto. 1. Uno de los tratados de paz más antiguos. El Tratado Egipcio Itia, o Tratado de Kadesh, es el tratado de paz más antiguo que se conoce en el Medio Oriente, y es considerado el más antiguo del mundo por algunos historiadores. Se puede ver una copia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de Nueva York. 2. Juegos de mesa. A los egipcios les encantaban los juegos de mesa. El más popular fue el senet, un precedente del backgammon. De hecho, en la tumba de Tutankamón se encontraron hasta 4 tableros para que el faraón no se aburriera en la eternidad. 3. Momificaron animales. Los egipcios enterraron y momificaron a millones de animales, especialmente a perros y gatos. Incluso se les guardaba un luto y se afeitaban las cejas como una señal de duelo. 4. Los esclavos no construyeron las pirámides. Historiadores coinciden en que es un mito. En realidad, quienes construyeron tan magnas obras fueron obreros asalariados. 5. Las mujeres gozaban de mucha libertad. Ellas andaban libremente por la calle y podían trabajar como alfareras o agricultoras, entre otros. Incluso algunas llegaron a ser sacerdotisas del dios Amón. 6. El cerdo era odiado. Se consideraba la reencarnación del mal en el Antiguo Egipto porque podían arrasar cualquier cosecha. Sin embargo, el cocodrilo era el creador del Nilo y representaba al dios Sobet, dios de la fertilidad, la vegetación y la vida. 7. La circuncisión en los escritos. Es una de las operaciones quirúrgicas que más se citan en los textos médicos. Se realizaba cuando el chico entraba en la pubertad, quizás como un rito de iniciación a la edad adulta. 8. Los juguetes de los niños egipcios. Los juegos desde entonces tampoco han cambiado tanto. De hecho, se han encontrado muñecas de madera, caballitos con ruedas, pelotas fabricadas con fibras vegetales. 9. Los animales en el Antiguo Egipto. Eran mascotas pero también encarnaciones de dioses. Hacia la época tardía se crearon leyes que castigaban a quienes maltrataran a los gatos. 10. A Tutankamón lo pudo haber matado un hipopótamo. Estudios de la momia del joven sugieren que pudo haber sufrido una lesión terrible antes de su muerte, porque fue embalsamado sin su corazón y sin su caja torácica. Por ello se deduce que la causa más probable de esta herida pudo haber sido la mordedura de un hipopótamo. Los egipcios tenían creencias muy diferentes a las que imperan hoy en día. No obstante, comportamientos como permitir trabajar a las mujeres o haber redactado un tratado de paz nos hace pensar que su cultura era muy evolucionada. La cultura egipcia es el periodo de la historia del Antiguo Egipto. Se ubicaron cerca del río Nilo dentro de los años 2686 y 2181 a.C. La cultura egipcia es principalmente conocida por su escritura y las pirámides. Las pirámides fueron construidas con un fin religioso y gracias a su construcción, los egipcios demostraron su conocimiento en geometría y mecánica. A continuación diremos las características principales de las bellas artes en la cultura egipcia. Los egipcios consideraban la literatura como una fuente de alimento espiritual y una forma única para elevar su necesidad de expresión. Su época más brillante fue entre el año 2800 y 2200 a.C. Su clasificación es muy extensa, pero los géneros principales son las novelas, cuentos folclóricos y obras de teatro. La pintura egipcia nace en el 4000 años antes de Cristo. Los materiales que se utilizaban eran pinturas que se extraían de los pigmentos de tierras de diferentes colores, que se mezclaban con claras de huevo y agua para poder pintar sobre muros, tumbas, paredes, amuletos, joyas y para poder ilustrar papiros. La escultura egipcia surgió como representación de la imagen como un elemento de supervivencia. Era el medio para fijar la personalidad de un dios o difunto. También para la celebración de prácticas religiosas que requería el difunto para su peregrinación al otro mundo. El material que utilizaban principalmente fue la piedra. También usaban madera policromada, el oro, el barro y la arcilla blanca. La arquitectura del antiguo egipcio inició alrededor de 5500 a.C. Los materiales que se utilizaban eran piedra caliza, arenisca,
y granito en cantidades enormes para tumbas y edificios, mientras que los ladrillos de barro o de adobe se utilizaban para las casas. Sus grandes características hacia la arquitectura fueron el razonamiento matemático, colosalismo, durabilidad, simbolismo, función religiosa y funeraria. Los egipcios empleaban la música en diversas actividades cotidianas, pero fue en los templos y en su ceremonial donde tuvo un desarrollo más intenso. Las danzas egipcias tenían lugar durante las ceremonias religiosas, banquetes, fiestas populares y funerales. Había dos tipos de danza, una que era más relajada, constaba de movimientos graciosos y delicados, mientras que la segunda eran danzas más elaboradas con movimientos rápidos. Ahora les platicaremos sobre las obras egipcias de las bellas artes que escogimos. Obra de papiros de Lajún. Los autores fueron los obreros de Lajún. Fue escrita en 1800 años antes de Cristo, en escritura hierática sobre papiro. Se trata de las matemáticas y la obstetricia. Fue encontrada en Hetep Sensuret, región del Fayum, Arabia. Se piensa que su propósito fue revelar conocimientos médicos. Actualmente se encuentra localizada en Arabia. Pintura Las Plañideras. De toda ceremonia funeraria egipcia que se presenciara, formaban parte plañideras que lloraban la muerte del difunto e intentaban despertarlo del sueño de la muerte con sus fuertes gritos. Las plañideras forman parte de un cortejo fúnebre que decora uno de los muros de la tumba de Ramsés, alto funcionario y visir del faraón Amenofis III. Su monumento funerario está profusamente decorado, pero quedó inacabado. Escultura. El busto de Nefertiti. El escultor de esta obra fue Tutmose. Fue tallada en piedra dura policromada, encontrada en Amarna, Egipto. Su nombre era Neferu Atón Nefertiti. Durante el siglo XIV a.C. fue la gran esposa real. Nefertiti es una de las caras más hermosas de la antigüedad. Ha sido considerada como el busto más famoso del arte antiguo, como un ejemplo de la perfección. Arquitectura. Pirámide escalonada de Zoser. La pirámide de Zoser es el primer monumento construido en piedra en la historia de la humanidad y aquel que marcará el camino para el desarrollo de futuras pirámides durante las diferentes dinastías egipcias. De la mano del arquitecto, filósofo y médico Imhotep, ubicada al oeste de Menfis, la capital faraónica, y a unos 7 kilómetros del río Nilo. Esta pirámide se construyó con el fin de que el faraón Zoser tuviera su tumba en ella, en donde no solamente era muchísimo más alta que cualquier otra tumba anterior, sino que su forma escalonada estimulaba la idea de la ascensión a los cielos y la conexión con el más allá. Música. Músicos de Akenatón. Se elaboró entre 1351 y 1348 años antes de Cristo. Su técnica era de viento y su propósito era utilizarlo en los ritos que le hacían a los dioses. La letra de la canción se encontró en Siria y actualmente está en el Museo Luxor. Danza. La danza de los bastones. Su vestuario es un vestido largo de folclore, aunque actualmente también se baila con el traje típico, 2 piezas de danza oriental, velas y candelabro especial. Su propósito era que al bailar esta danza en las bodas, su baile representaba la iluminación y paz que la pareja tendría en el futuro. El pensamiento mágico, la tradición de espíritu y la época de los dioses tienen un espacio en nuestra cultura día con día a través de historias y bellas artes. Es maravilloso cómo de estas pueden existir nuevas creencias. Bueno, desafortunadamente hemos llegado al final de nuestro recorrido. Muchas gracias por su atención prestada y esperemos que nuestra información haya sido clara y precisa y también que haya superado sus expectativas. Gracias.